Normalmente cuando surge el tema del audio profesional y digamos las presentaciones en vivo, la primera imagen mental que me viene es, como un astronauta en medio de una caminata espacial. Claro, haciendo un trabajo de altísima precisión matemática, pero súper atado a un cordón umbilical enorme y pesado, ¿no? Exactamente. Es estar ahí flotando, pero dependiente. Y bueno, en el ecosistema de la producción musical, ese cordón umbilical es el clásico cable analógico. Que ha sido como una cadena irrompible por décadas. Digo, te da la seguridad de la latencia cero, eso es indiscutible, pero te restringe físicamente la biomecánica en la cabina. Totalmente. Y cortar ese cable siempre ha parecido la evolución lógica. Pero cuando se intenta con protocolos estándar, la música pierde el ritmo, la fase se desincroniza y el intérprete queda ahí, flotando a la deriva en un vacío acústico terrible. Tal cual. Y justo la misión de esta exploración exhaustiva de hoy es ver si un equipo de presupuesto, digamos, medio, ha logrado por fin resolver este dolor de cabeza gigante que es la latencia inalámbrica. Sí, y sin sacrificar la integridad rítmica, que es la clave. Vamos a desempacar esto porque de verdad me tiene muy asombrado. Estamos hablando de los auriculares One Audio Studio Max 1. Que salieron al mercado en junio de 2025. Ajá, y por $169.99. O sea, prometen esta libertad inalámbrica que parece casi una herejía si consideras ese precio. Es que suena demasiado bueno para ser verdad. Y para evaluar una afirmación técnica tan audaz, yo siempre digo que hay que ignorar un poco el marketing y meterse en la física pura y la arquitectura del hardware. Definitivo. Por eso consolidamos un montón de fuentes. Tenemos un informe técnico súper detallado, reseñas especializadas de sitios pesados como TechRadar, Android Guys, Hi-Fi Oasis y claro, el veredicto sin filtros de los foros de usuarios en Reddit. Que en Reddit no perdonan una, la verdad. No, para nada. Son implacables. Y bueno, para entender por qué estos auriculares hacen tanto ruido, hay que entender el problema base, ¿verdad? La frustración histórica con el Bluetooth convencional. Sí, que radica en la arquitectura del protocolo en sí. O sea, el audio viaja desde la fuente, digamos tu computadora, y el sistema operativo tiene que empaquetar esa información. Comprimirla con un códec, mandarla por el aire, recibirla del otro lado. Chequear los errores, descomprimirla de nuevo. Todo ese embotellamiento digital genera un retraso brutal que va de los 150 a los 400 milisegundos. Que ver, para escuchar un audiolibro o música en el sofá de tu casa, pues da igual. Pero para mezclar pistas en tiempo real, ese margen de error te arruina cualquier transición. Completamente. Te destroza el ritmo. Y aquí es donde entra la pieza central de los Studio Max 1 para evadir todo este problema, que es el transmisor M1. Este famoso dongle, porque el M1 descarta por completo el Bluetooth para la conexión crítica, ¿cierto? Exacto. El cerebro de la operación no es el Bluetooth. Es este pequeño transmisor dedicado que opera en la banda de 2.4 GHz. Y usa un protocolo patentado que ellos llaman Rapid Wheel Plus. Rapid Wheel Plus. Suena súper técnico, pero ¿qué hace exactamente? Pues transmite un flujo de datos casi puro. Evita toda esa capa de compresión de los códecs normales y así reduce la latencia a unos asombrosos 20 milisegundos. 20 milisegundos. O sea, para ponerlo en contexto, haciendo una analogía con el mundo físico, 20 milisegundos es el tiempo que tarda el sonido en viajar unos 6.8 metros en el aire. Ajá. Matemáticamente es idéntico a estar de pie a un par de metros de los altavoces en un concierto. ¡Qué locura! Y el cerebro humano procesa esa diferencia como sonido en vivo, ¿no? Ni siquiera detectas la desincronización. Exacto. Porque entra dentro de lo que llamamos la ventana de integración temporal del oído. Pero además, la ingeniería de este M1 tiene una función secreta que a mí me dejó impresionada. ¿Ah, sí? ¿La función de conversión? Esa misma. El dongle actúa como un conversor analógico a digital, un ADC en tiempo real. O sea, trae un conector físico de 3.5 milímetros. Te permite conectarlo a una consola de mezclas, antigua, analógica, y el aparato digitaliza la señal ahí mismo, en la fuente. Y te la mandas en cables a los auriculares con un alcance de unos 8 metros, incluso a través de paredes. Es un puente directo entre el hardware viejo y el monitoreo moderno. Pero, a ver, aquí te hago de abogado del diablo, basándome en lo que leímos en las fuentes. Si esto es tan increíblemente rápido, ¿por qué en los reportes dicen que es un desastre total para los cantantes que graban voces en estudio? Uy, lo fascinante aquí es el fenómeno psicoacústico del que hablan.
Se llama filtrado de peine o comb filtering en inglés. Suena complicado. Un poco, pero imagínatelo así. Cuando un vocalista canta, la vibración de su voz viaja instantáneamente por los huesos del cráneo hasta el oído interno. Eso es conducción ósea. Claro, te escuchas a ti mismo por dentro de la cabeza de inmediato. Exacto. Pero si el retorno de esa misma voz llega por los auriculares 20 milisegundos después, las frecuencias chocan. Es un conflicto de fase masivo. O sea, tienes dos ondas idénticas, pero un poquito desfasadas interactuando, ¿no? Y se destruyen entre sí. Algunas frecuencias se duplican y otras se cancelan por completo. El cerebro interpreta eso como un sonido súper artificial, como robótico o metálico. Me imagino que es súper desorientador para afinar. Totalmente. Destruye la capacidad del cantante para mantener el tono. Por eso para DJs o para tocar instrumentos sirve perfecto, pero para grabación vocal principal el cable analógico sigue siendo el rey. ¡Wow! ¡Qué detalle tan específico pero crucial! Y también leí en Hi-Fi Oasis que ese conversor del dongle genera un ligero zumbido blanco, como un hiss si le subes mucho al volumen. Sí, tiene un piso de ruido perceptible. Requiere que se maneje con cuidado la ganancia desde la consola para no amplificar ese ruido de fondo. Tiene sentido. Ahora, cambiando de tema, mantener esta señal de radiofrecuencia tan rápida, a 2.4 GHz, gasta muchísima energía, ¿verdad? Uy, sí. Si un profesional va a depender de esto en vivo, la ansiedad de que se apague a mitad del show es un riesgo que nadie quiere tomar. Imagínate el pánico. Pero bueno, esto nos lleva a cómo manejaron la energía extremo y la batería en One Audio, que es una locura. Le metieron una batería de 1000 mAh. 1000 mAh es una capacidad absurda para unos auriculares y arroja unas cifras loquísimas. Estamos hablando de 120 horas en modo Bluetooth normal. 120 horas. Y las fuentes apuntan a que usando el dongle, que gasta mucha más energía, igual te da entre 40 y 50 horas operativas. Es muchísimo margen de seguridad. Además tienen carga rápida por USB-C. Conectas 5 minutos y te da el equivalente a 5 horas de uso. Una carga completa tarda un par de horas nada más. Eso definitivamente mitiga el riesgo. Pero lo que me pareció genial es la redundancia, su diseño como navaja suiza de la conectividad. Resulta que los puertos son asimétricos. Exacto. La copa izquierda tiene un puerto de 6.35 milímetros, el de 1/4 de pulgada. El grande, el de equipos de estudio. Sí, y la derecha tiene el puerto estándar de 3.5 milímetros. Y traen un cable en espiral que puedes invertir según lo que necesites conectar, eliminando el dolor de cabeza de los adaptadores que siempre se pierden. Sí, los que siempre desaparecen justo antes de empezar. Y lo mejor de usar el cable es que los auriculares entran en modo pasivo. Toda la electrónica se apaga. Se desconecta el receptor inalámbrico, el procesador, todo. Funcionan pura y físicamente sin una gota de batería. Es como tener un auto eléctrico de altísimo rendimiento, ¿no? Que si alguna vez se te queda sin batería en plena autopista, mágicamente despliega unos pedales de bicicleta de fibra de carbono súper ligeros para que sigas tu camino sin perder el ritmo. ¡Qué buena analogía! Tal cual. Y si conectamos esto con el panorama general, ofrecer estos 4 modos distintos, el de radiofrecuencia rápido, Bluetooth 5.3 de alta resolución con códec LDAC, y las 2 opciones analógicas, la flexibilidad es el verdadero lujo aquí. Sin duda, es una herramienta híbrida muy inusual por $700. Pero bueno, un dispositivo puede tener toda la batería del universo y 1000 cables. Pero si la herramienta principal de un DJ no suena bien, pues es un pisapapeles caro. Exactamente. Hay que analizar sus componentes electroacústicos. ¿Qué nos dicen los números? Tienen estos transductores gigantes de 50 milímetros, hechos de polietilén-tereftalato. PET, para no complicarnos. Y usan imanes de neodimio. Son súper eficientes eléctricamente. Fíjate, tienen una sensibilidad alta de 110 decibelios y una impedancia bien bajita de 32 ohmios. Básicamente suenan fortísimos sin necesitar amplificadores externos especiales. Y bueno, no tienen cancelación activa de ruido. Se apoyan solo en el aislamiento de las almohadillas. Ajá, pero el verdadero debate, y lo que levanta más polvo en Tech Radar y entre los audiófilos, es el perfil de sonido. No es un sonido plano para nada. Es un sonido en forma de V, ¿verdad?
Súper marcado. Los graves son potentes, muy extendidos, los medios están muy retrasados, así que las voces suenan como a la distancia, y los agudos caen rápido, pero tienen un pico súper específico a los 8 kHz. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Porque aquí tengo otra contradicción gigante. El producto se llama Studio Max 1. Y tradicionalmente, un equipo de estudio busca un sonido plano, clínico, aburrido incluso, para no mentirle al productor musical. Claro, mostrar los defectos tal cual son. Exacto, pero todas las reseñas dicen que estos colorean muchísimo el sonido. ¿No es esto una contradicción masiva usar la etiqueta estudio? Si lo ves desde el punto de vista de la masterización clásica, sí. Es una contradicción insalvable. Un ingeniero que busca balance espacial encontraría esta ecualización inutilizable. Pero hay que entender el contexto del usuario final. O sea, el DJ en la cabina. Exacto. En un club nocturno ruidoso, con una presión sonora brutal, las frecuencias bajas se pierden en la sala. El entorno enmascara todo. El DJ necesita sentir el golpe del bombo, esos bajos pesados. Claro, para llevar el ritmo en el pecho casi. Sí, y necesita escuchar claramente el platillo, el hi-hat, para poder sincronizar los tiempos entre dos canciones. Ese pico sintético en los 8 kHz sirve justamente para cortar a través del ruido del club. ¡Wow! Entonces no es que suenen mal. Es una sintonización de supervivencia para el escenario. Tal cual, una ecualización de supervivencia táctica. Aunque claro, eso los hace totalmente inadecuados si alguien quiere sentarse en su casa a escuchar música clásica con detalle fino. Entendido. La función técnica se subordina al entorno hostil. Ahora, el sonido y la latencia dictan la función. Eso me queda claro. Pero la ergonomía es la que dicta cuánto va a aguantar el usuario, ¿no? Uy, sí, la resistencia física. ¿Cómo se sienten realmente estos aparatos después de horas de uso en la vida real? ¿Qué dicen los compradores en Reddit? Bueno, el consenso es que son voluminosos, son inconfundibles. Pesan entre 330 y 350 gramos. Un poquito pesados para mi gusto. Tienen esta estructura de plástico duro, con deslizadores de acero inoxidable, ¿cierto? Sí, y por dentro tienen unas costuras rojas muy llamativas en la tela. Que entiendo están diseñadas para saber de qué lado ponértelos en la oscuridad de una cabina, ¿no? Exactamente. Indicadores visuales para poca luz. Pero la ingeniería mecánica resalta por la rotación extrema de las copas. Se rotan 90 grados hacia adentro para guardarlos, 180 grados en horizontal y casi dan la vuelta completa de 360 grados en vertical. Eso es perfecto para lo que hace un DJ. Monitorear con una sola oreja apoyada en el hombro mientras escucha la sala con la otra. Es un requisito innegociable en ese mundillo. Pero, y aquí viene una de las críticas fuertes, las almohadillas. Son de espuma viscoelástica y cuero de proteína. Aíslan bien el sonido, me imagino. Aíslan súper bien, pero se calientan muchísimo. En poco tiempo tienes una acumulación masiva de calor. Y lo que más preocupa a los usuarios en Reddit es que no hay repuestos oficiales fáciles de encajar. Esos sistemas de Snap-on modulares. Uy, qué fallo. Si sudas los auriculares todas las noches, necesitas cambiar esas almohadillas rápido. Manipular a la fuerza los bordes es molesto. Omisión grave, sin duda. Y otro punto de fricción es la interfaz. Tienen controles físicos, puros botones de plástico, no hay paneles táctiles, no hay aplicación móvil. Fíjate, es curioso notar cómo la industria hoy en día nos ha condicionado a querer controlar absolutamente todo desde una aplicación móvil brillante y pulida, ¿no? Sí, actualizamos hasta el cepillo de dientes con una app. Exacto. Pero estos auriculares no tienen app. Las reseñas dicen que el emparejamiento Bluetooth al principio es súper confuso por las voces que te hablan y que a la gente le cuesta distinguir los botones de volumen al tacto porque son iguales. ¿Es esto un error de diseño puro o será una necesidad profesional? Esto plantea una pregunta muy importante sobre la durabilidad frente a la estética. Los profesionales operan en entornos de poca luz, con estrés y a menudo con las manos sudorosas o usando guantes. Claro. Un panel táctil capacitivo ahí no te responde bien. Para nada, te da falsos positivos o no reacciona. Un botón mecánico de plástico, aunque cueste distinguirlo al principio, te da una retroalimentación táctil instantánea y absoluta. Sientes el clic. No dependes de mirar una pantalla. Además, entiendo que añadir un microchip solo para conectarse a una app del teléfono encarecería el producto y comería batería, ¿verdad? Totalmente. Es una optimización implacable del presupuesto hacia la métrica que de verdad importa aquí, que es la velocidad de transmisión.
Y creo que eso nos lleva al veredicto general de la comunidad, ¿no? Sí, el consenso es claro. Por su precio, la verdad es que superan o igualan a competidores mucho más caros, marcas de la industria como los sistemas de Ayaya o los ecosistemas de Alpha Theta. Que cuestan el doble o el triple fácil. Fácilmente, siempre y cuando el usuario entienda que está comprando una herramienta de nicho, utilitaria. No son unos auriculares para un audiófilo purista. O sea, sacrifican comodidades modernas como la app y el sonido plano para entregarte un caballo de batalla inagotable de latencia ultra baja. Es fascinante. Y bueno, esto me deja una idea en la cabeza, un pensamiento final para seguir explorando. A ver, dime. Ahora que una marca enfocada en presupuestos económicos, de rango medio, ha demostrado que físicamente es posible empaquetar una latencia de 20 milisegundos, audio pasivo y más de 100 horas de batería por menos de $200. Ajá, se rompe un paradigma. Exacto. Comenzarán los gigantes de la tecnología de consumo masivo a abandonar por fin sus ecosistemas cerrados y ofrecer estos dongles de radiofrecuencia para, digamos, gamers o trabajadores remotos. ¿O preferirán mantenernos atados a los límites del Bluetooth tradicional por pura conveniencia comercial y para vender sus propios productos caros? Esta es una reflexión brutal sobre el futuro del ecosistema de audio. Es la intersección exacta entre lo que la física del sonido permite y lo que la economía de mercado quiere vendernos. Y ahí queda para quien nos escucha para darle un par de vueltas a ver qué estándar de audio digital nos depara el futuro. ¡Qué gran exploración, de verdad! Totalmente. Me encantó analizar todo este rompecabezas técnico.